Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos mientras se sigue incorporando gente. Voy a empezar a presentar a la doctora que va a hacer su disertación en el día de hoy y a todos los panelistas que estamos muy agradecidos que nos estén acompañando. Somos varios hoy. Así que voy haciendo las presentaciones y vamos empezando de a poquito. Se sigue incorporando gente. Bueno, primero agradecerle a la doctora Aide Ojeda Fournier de California, que está despierta a las 6 de la mañana. Se lo agradecemos mucho en un, en un fin de semana largo. Así que, doctora, un placer y le agradecemos mucho. Es profesora en radiología, directora médica de la División de Imágenes Mamarias de la Universidad de San Diego, y hoy nos va a hablar de imágenes en pacientes transgénero. Por otro lado, nos acompaña también el doctor Nagelberg, que es especialista médico, especialista en endocrinología, médico de planta permanente de la División de Endocrinología del Hospital Durán y coordinador de endocrinología del Grupo de Atención de Personas Trans del Durán. Por otro lado, tenemos dos médicos cirujanos, el doctor Richard Quiroga, médico cirujano mastólogo, y el doctor Belinki Javier, médico cirujano especialista en faloplastía. Está también la doctora María Eugenia Bazán Quiroga, especialista ginecóloga y en ginecología y obstetricia, que es coordinadora del programa de salud sexual del hospital privado y del equipo de atención integral en salud trans de la unidad sanatorial de APROS. Ella es de Córdoba. Y por otro lado está la doctora Fabiana Santo Estéfano, que es médica especialista en diagnóstico por imágenes, especializada en imágenes mamarias. Si me olvidé o si omití algún dato de alguien, me lo hace saber. No sé si ya somos 90 personas, creo que, no sé si Lucrecia, la doctora Lucrecia Ballarino, la doctora Paola Pucci, con quienes coordinamos estos talleres, junto a Natalie Kaplan, que este año se sumó al equipo. Hoy vamos a dar por terminados estos talleres. Venga, Lola. Son cuatro por año, es el último del año. Y bueno, en un tema que nos pareció muy interesante, importante que empecemos a aprender, es un tema del cual sabemos todos muy poco, y nos pareció importante incorporar varios panelistas con diferentes miradas de lo mismo, desde diferentes lugares, para empezar a abordar un poco más este tema. Doctora Aide, gracias por estar, por acompañarnos hoy. Si quiere, ya podemos empezar la presentación y la escuchamos. Muy bien. Y muchísimas gracias por la invitación a hablar esta mañana. Me tienen que disculpar un poquito porque hablo más como Spanglish que inglés, con un acento caribeño. Soy de Puerto Rico y estoy viviendo en los Estados Unidos por muchísimos años ahora. Ah, pero le estaba contando que fui antes de la pandemia a Buenos Aires para el meeting de la sociedad que tiene y me encantó muchísimo. Esta fue la segunda vez que fui y espero que en el futuro podamos hacer esto en personas. Me pidieron que hablara de las imágenes mamarias en pacientes transgénero, así que puse unas informaciones y unas imágenes de lo que hacemos nosotros en La Joya, en California. Estoy en la Universidad de California, San Diego. Así que en los próximos 40-45 minutos, lo que quiero hablar es estas metas educativas. Primero, aprender la terminología que se usa para hablar acerca de pacientes transgéneros y hablarle con ellos también. También aprender del impacto de las terapias de afirmación de género, especialmente el riesgo que tiene acerca del cáncer de la mama y la poquita información que tenemos acerca de ese riesgo.
También tenemos que entender unas nuevas reglas que se han hecho desde el 2021 am, por el Colegio de Radiólogos de Norteamérica, de ACR. Ah, Tienen reglas para hacer una guía cómo detectar el cáncer de la mama en el transgénero y les voy a enseñar las tablas que han hecho para guiarnos en eso. Am, También tengo unas poquitas imágenes de la mama y patología que pasan entre la población transgénero. Y finalmente vamos a reconocer que hay una necesidad para investigaciones en el futuro, especialmente para hacer las imágenes de screening en el cribado. Am, También voy a hablar un poquito para la importancia de crear un ambiente cordial y respetuoso para los pacientes transgéneros. Así que en parte de introducción, los pacientes transgéneros son pocos, es como 0,6% de la población en los Estados Unidos, así que como 1,4 millones de personas se identifican como transgénero. La verdad es que no se conoce cuánta es la incidencia de cáncer en la mama en esta población. Y eso es porque no se presentan para la detectación del cáncer de la mama, y es porque experiencian disparidades en el cuidado de la salud general, pero específicamente para la salud de los senos. Am, lo que sabemos es que cuando se encuentran cáncer de la mama en los pacientes que se identifican como transgéneros o no binarios, están más jóvenes que la población general que se ven en mujeres cisgéneras. ¿Por qué hay esas disparidad? Am, bueno, no se sabe exactamente, pero han ido unos surveys de personas transgéneros en una organización que se llama el Pew Research, y en ellos han demostrado que pacientes que son transgéneros tienen miedo de venir al sistema de la salud, am, y están preocupados que los doctores, enfermeras, personas en el hospital van a ser insensibles o que no van a tener la experiencia de tratar pacientes transgénero. Había otro survey que dijo que la mitad de los participantes ah, informaron haber estado en una posición que necesitaban enseñarle, educarle a los doctores acerca del cuidado transgénero. Am, También se creen que parte de la razón que no vienen a tener tratados de salud es las restricciones financieras. No pueden pagar por seguro o no pueden pagar la factura médica, así que no se presentan para atenderse. Y finalmente, también hay reportes que, especialmente en donde se hacen las mamografías, que está decorado y la intención es para mujeres cisgerinas, así que las personas transgénero no se sientan invitados o ah, no se sienten bien cuando van a esos lugares que están decorados de esa manera para mujeres cisgenders.
Encontré esta tabla de las personas que se identifican como transgéneras o gender fluid o no binario. Ese es del año pasado y se nota que es como 2% general en el mundo completo. Aquí está Argentina, 2% de la población se identifica transgénera. Hay unas definiciones que se tienen que saber para hablar de este tema. Primero es el sexo natal. Eso es el sexo asignado al nacer. Cisgénero es cuando la identidad y la expresión del género es el mismo que el sexo natal. Así que cisgénero es la mayoría de la población. No binario es una persona que se fue asignada al nacer como femenino o masculino, pero no se identifica con ninguno de los dos sexos. Así que no es uno o el otro. Transgénero es la identidad y expresión del género es diferente del sexo natal. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Tengo un ejemplo de non-binario también que le voy a enseñar en un momento. Transfemenino fue el sexo natal, fue varón, pero se identifica como una mujer. Y transmasculino es mujer natal, pero se identifica con un hombre. Así que esas son las definiciones. Y hay más definiciones para otros aspectos. Primero es transición. Transición es cuando se altera la apariencia para alinearse con la identidad del género. Hay otras definiciones de cirugía de afirmación, que es la cirugía para cambiar la apariencia física, y las hormonas de afirmación. Es cuando se hace el tratamiento con hormonas para tener la expresión del género que se desea. Ok. Las terapias de afirmación pueden ser hormonal o de cirugía o las dos, ambas. El tratamiento hormonal es cuando hay supresión de las hormonas puberales, pero así cuando empiezan el cambio de la pubertad. Eso puede ser con antiandrógenos o antiestrógenos para pacientes que son transfemeninas o pacientes que nacieron varón y se identifican como femenina. Y se puede hacer tratamiento hormonal testosterona para pacientes que son transmasculinos, que el sexo natal es female y después se identifican con el lado masculino. Las terapias de afirmación para el transfemenino son natal hombre, pero se identifica con el lado femenino. Hace un desarrollo mamario, así que cuando se hacen las hormonas, hay la formación de los conductos en la mama, los lóbulos y acinos, y cuando se ve histológicamente, el tejido en la mama es igualmente de las mujeres que son cisgéneros. Así que es muy importante que cuando se hace un reporte de una mamografía, sonografía o la resonancia magnética en las pacientes transgéneras, que no se refiera a los tejidos como ginecomastia. Es tejido de la mama, no es ginecomastia, es diferente. Este es un ejemplo de un paciente que tenemos que es transfemenino. Cuando empezó, estamos aquí, los tejidos son como grasas y después se aumenta la densidad de los tejidos mamarios por el tratamiento de las hormonas.
hasta que llega al final con tejidos que son heterogeneously densos. Así que esta apariencia se debe de referir a tejidos mamarios y no se debe referir como a ginecomastia, porque no es ginecomastia, se fue a desarrollar los tejidos mamarios. Y esto es sobre el curso de unos cuantos años, como 5 años, para llegar a ese resultado. Ah, para la terapia cirúrgica, para pacientes transmasculinos, se puede hacer reducción de los tejidos mamarios o se puede hacer mastectomía y aquí les referimos como top surgery, cirugía de la parte de arriba, es como se llama por aquí general. Para pacientes transfemeninas se pueden hacer el aumento de la mama con implantes, se pueden hacer injertos de grasa autólogas o se pueden ser las dos. También se pueden hacer o vemos regularmente inyecciones de silicona o otras sustancias líquidas, pero en los Estados Unidos el FDA, que es la organización que supervisa drogas y tratados médicos, no sanciona la práctica de hacer inyecciones de silicona. Así que los pacientes que le hacen inyecciones de silicona vienen de otros lugares. Los vemos más de países asiáticos que llegan, pero también en partes de Sudamérica han ido a hacer viajes para cosmetología médica. Ok, esta es una paciente transfemenina que ha tenido las dos, el aumento con implante y las hormonas para transición. Así que tiene tejidos de mama por el resultado del tratamiento de hormonas y también tiene el implante. Esta es otra paciente que es transfemenina, tiene los implantes de agua de salina y también un poco resultado por las hormonas, así que le aumentaron la mama. Esta es una paciente transfemenina que tiene 42 años y ha tenido implantes, pero también le hicieron las inyecciones de la silicona. Y esta apariencia es bien específica para la silicona. Tiene todas estas granulomas que son la silicona, tienen densidad bien alta. Así que lo que pasa, y porque se prohíbe hacer esto en los Estados Unidos, es que no se puede ver si hay cáncer en la mama con esta mamografía. Con la resonancia magnética, las granulomas que resultan de las inyecciones pueden inflamarse, así que el contraste se mete por las granulomas, así que la resonancia magnética también no nos ayuda a buscar el cáncer en la mama. Con imágenes moleculares es posible que se pueda encontrar, pero si hay mucha inflamación también el radiotracer que se le pone para las imágenes moleculares de la mama pueden alterar la apariencia también. Esta es otra paciente transfemenina que ha tenido implantes y inyecciones de silicona. Este es un computer tomography CT scan que tiene los implantes y se ven
la densidad de las inyecciones, son todas estas áreas de densidad bien alta. Y también le hicieron inyecciones en las caderas, en el área gluteal, para aumentar la apariencia física en ese paciente. Así que se ve en la tomografía. Ok, so, ¿cuál es lo que vemos en los pacientes que vienen para la mamografía de patología? Bueno, la patología que se ven en pacientes transgénero es lo mismo que se ve en pacientes cisgéneros. Más común es la fibroadenomas, pueden haber quistes o lipomas, y también tumores. El más común va a ser la carcinoma ductal invasiva, y la segunda más común va a ser la carcinoma lobular invasiva. Pueden haber tumores filodes también. Y lo que se encuentra cuando se presentan con quejas clínicas va a ser bulto palpables en la mama, dolor de la mama, puede haber secreción del pezón, y síntomas relacionados con los implantes, que se pueden encapsular, se pueden romper. Esta es una paciente que es transfemenina, de 35 años, y llegó con un bulto en la mama y se ve en la mamografía en esta área. Este es el marcador que se puso después de la biopsia que se hizo. Esta es la masa que se vio, hipoecoica, oval, y fue la biopsia que enseñó que era una fibroadenoma, que es muy común. Así que este es un paciente que el sexo natal fue varón y ahora se identifica femenina, hizo la transición. Así que ahora es transfemenina. ¿Qué sabemos acerca del riesgo de la terapia de afirmación del género? Bueno, el problema es que no se sabe mucho porque no se han estudiado muchos pacientes. Sabemos que hay más riesgo de cáncer en las pacientes transfemeninas, ah, porque las hormonas se sabe que hacen, se afecta el cáncer de la mama. Así que había un estudio holandés que enseñó que había más riesgo en las pacientes transfemeninas, pero los números son muy pequeños, 3.000 y un poco más. Había otro estudio de veteranos, ah, un poquito más grande, de más de 5.000 personas. Estos fueron veteranos transgéneros, y demostró que la incidencia fue más alta comparada con hombres cisgéneros. Y lo que sabemos es que el uso del estrógeno y el progesterona aumenta el riesgo del cáncer en la mama. Se sabe eso porque en personas cisgéneras que tienen el síndrome de Klinefelter, uh, tienen más riesgo de cáncer de la mama. También con personas con enfermedad hepática y disfunción testicular o obesidad, tienen riesgo para cáncer de la mama. Y la obesidad, porque la grasa periferal hace estrogena, así que aumenta los niveles de la estrogena. ¿Qué sabemos acerca de hacer el screening de cáncer de la mama con mamografía? Bueno, no sabemos mucho porque no se sabe cuál es la incidencia o el riesgo en pacientes que son transgéneros. No se sabe porque los pacientes no se presentan a hacer los estudios.
Así que las reglas que han hecho ahora para hacer mamografía en pacientes transgéneros son extrapoladas de estudios con pacientes cisgéneros. Así que lo que se sabe en general es que las recomendaciones van a ser basadas en el sexo natal. ¿Ok? Así que vamos a ver las nuevas guías que hizo el ACR el año pasado. Ah, se encuentran en el Appropriateness Criteria. Si se va al website del American College of Radiology, el Colegio Americano de Radiología, puede encontrar estas Appropriateness Criteria, las guías de criterios apropiados. Así que van a ser basados en el sexo natal, en riesgo y en el uso de las hormonas exógenas. Transfemenina, otra vez, son personas que se identifican con el lado femenino, pero fueron varón natal. Así que estas son las tablas que hizo el ACR. Se ven aquí que para transfemenino, eso es varón que se identifica en el lado femenino, si es paciente de 40 años o mayor y también usa hormonas por más de 5 años o ha estado usando hormonas por más de 5 años y tiene el riesgo general de de cualquier persona general, después no se deben hacer la sono o la resonancia magnética, pero a lo mejor va a ser apropiado hacer mamografía. ¿Ok? Ah, Así que esta es una persona natal que fue varón, pero se identifica femenina, más de 5 años de hormonas o más de 40 años, puede considerar hacer la mamografía. Okay. Esta es una paciente que tiene 65 años y ha estado usando las hormonas por muchísimos años. Los tejidos son densos y se presentó para hacer la mamografía de screening, a ver si había cáncer. Esta fue normal. Lo que hemos notado mucho con estos pacientes que también hace muy difícil hacer un follow-up de estos pacientes es que no se presentan regularmente. Vienen un año, vienen el segundo año y después no regresan a hacer la mamografía. Así que es muy difícil coger data acerca de de los pacientes transgéneros. Esta es otra paciente, lo mismo, 47 años, ha estado usando las hormonas por más de 5 años y tiene la apariencia de los tejidos de la mama densos y este otro screening fue normal. Se recomienda que regresen un año, a veces regresan, a veces no regresan. Ok, la segunda variación que tienen de las recomendaciones es pacientes transfemeninos de 25 años o más que han usado hormonas por más de 5 años y tienen alto riesgo para cáncer de la mama. El alto riesgo es personas que han tenido cáncer de la mama o tienen una historia de la familia con cáncer de la mama o de los ovarios, o tienen una mutación en el gene que le da predisposición al cáncer de la mama. Por esos pacientes que tienen alto riesgo, después se recomienda que cada año hagan una mamografía.
Así que ese es definitivamente, por eso es que está verde el color, rojo es que no es apropiado, amarillo es que se puede considerar. Así que para estos pacientes que tienen riesgo, después se recomienda que hagan la mamografía. Este es un paciente interesante porque tiene un riesgo muy alto para tener cáncer de la mama porque tiene una mutación en el gene del BRCA, el BRCA1. Y estaba pensando empezar las tratamiento hormonal para hacer la transición para transfemenina. Pero se presentó hasta la clínica de nosotros a discutir el riesgo de las hormonas con la mutación que tiene, el mutation que tiene, y decidió no hacerse la transición hormonal por el riesgo. Así que solamente vino esta vez para mamografía. Como no va a estar usando las hormonas, no se recomienda que haga la mamografía. Para pacientes que son transfemeninas, que no están usando hormonas, a cualquier edad no se recomienda hacer ninguna prueba para hacer el screening de los pacientes. La próxima versión es a pacientes transfemeninas que no han usado hormonas o el uso de las hormonas es menos de 5 años, pero tienen alto riesgo. En estas pacientes se puede considerar hacer la mamografía, ah, pero como no tienen las hormonas ah, pero tienen algo riesgo, la recomendación está basada en el cisgenders, así que es en pacientes varones que tienen riesgo, no se recomienda hacer la mamografía. Se recomienda que se haga el examen físico y que esté como saber cómo se sienten el pecho de ellos. Ok. Este es otro paciente, tengo unos cuantos casos aquí, unos 2 o 3 casos de paciente transfemenino que tiene la VIH positivo, no tiene SIDA, pero tiene el virus VIH. Y tengo que mencionar que como 40% de los pacientes que son transgéneros están positivos para el virus de HIV o de VIH. Esta paciente se presentó porque tenía el glándulo linfático hinchado. Aquí se ve en la zona, ese glándulo está con la morfología normal. Aquí está en la computer tomography, en el CT. También un poco más grueso comparado con el otro lado que está normal. Pero esto es acerca de el virus que tiene, no acerca de cáncer de la mama. Este mismo paciente regresó el próximo año y se le deflated, se le cayó el implante que era de salina, así que se ve la asimetría entre los dos lados y aquí se ve la apariencia por el CT. Este es el caso que les dije que es de el paciente no binario. Tiene 26 años. Ella, o esta persona no se identifica como varón o femenina, es no binario. Es muy importante que se le pregunten a estos pacientes que el pronombre que quieren usar, porque es muy sensitivo para ellos el pronombre. Lo que yo encuentro es mejor solamente llamarle por
el nombre de ellos. Así que no se confunde si es ella o él. Así que cuando entro al cuarto le llamo por el nombre. Es, la paciente no binaria aquí presentó con un bulto y que se investigó por la resonancia, perdón, por la sono y la mamografía, y había una masa irregular, y aquí está en la resonancia magnética la masa irregular en el lado medio, y eso fue cáncer invasivo ductal. Y lo que pidió esta paciente fue hacer mastectomía de top surgery que hablamos. Así que esto fue el resultado después de la cirugía. Lo que le hicieron fue la mastectomía y le hicieron como un grafting del pezón. Se lo quitaron, se lo hicieron como la piel de graft y se la pusieron en el centro. Y la paciente estuvo muy contenta con estos resultados. Las recomendaciones para los pacientes transmasculinos, esos son pacientes que fueron del sexo femenino natal, pero se encuentran como varones en el espectro de género. Depende las recomendaciones en, en qué clase de tratamiento le han hecho. Si la paciente le han hecho mastectomía para hacer la apariencia física que está masculina, después no necesita hacer ninguna detección. Pero si le han hecho reducciones o tiene la mama, después deben hacer las investigaciones como mujeres cisgenders. Hay una más series de indicaciones de criterios de appropriateness criteria del ACR, y esas son la evaluación de la secreción del pezón. Así que cuando hay secreción del pezón, han añadido en las guías transfemenino o transmasculino. Si la secreción del pezón es fisiológica, normal en los dos lados, no hay que hacer ninguna investigación con imágenes. Lo que hacen es investigaciones si el descargo del pezón es patológico de un lado, con líquido de sangre o líquido claro que sale sin empujar en el área de la mama. Después deben de hacerse mamografía y sonografía. Les voy a decir que va a haber un cambio que va a llegar en 2023 en las guías, y eso es que van a recomendar la resonancia magnética para investigar el descargo del pezón que es patológico. Estamos acabando de escribir esas guías y va a salir para el 2023. Hay otras más variaciones que hacen para el descargo. Les enseño las que son específicamente para pacientes transgéneros, para pacientes transfemeninos. Para eso, si tienen descargo, si tienen 30 años o más, deben hacer mamografía y sonografía, lo mismo que para pacientes cisgéneros. Y la última variación es para pacientes menores de 30 años, con el cambio lo mismo. Así que no importa si es cisgénero, transgénero,
Si tiene descargo que es patológico, mamografía, sonografía para investigar. Ok, estamos ya casi al final. Ah, ya vemos que la mamografía se puede utilizar en pacientes transgéneros con el riesgo promedio más de 40 años o usando hormonas más de 5 años. Para pacientes con alto riesgo, después se puede hacer lo mismo, mamografía, pero empiezan más temprano, como a la edad de 25 a 30 años, si han usado hormonas o sin usar las hormonas. Ah, para los pacientes que tienen el riesgo normal, average, después no se necesitan hacer screening si son transfemenino, de varón a femenina. Y para transmasculinos, las pacientes transmasculinas, después la recomendación debe ser la misma que las mujeres cisgéneras, si no han hecho mastectomía. Si han hecho mastectomía, después no necesitan ningunos estudios para hacer el screening. Así que ya vimos cómo el Colegio Americano de Radiólogos ha sido recomendaciones para la detección de la mama que es inclusiva de pacientes transgéneros. Las recomendaciones son basadas en el sexo natal y en el uso de las hormonas, y el uso es de más de 5 años. Pero también reconocemos que se necesitan más estudios para saber si hay eficacia de hacer el programa de screening de la mama en pacientes transgéneros. Se sugiere que se deben hacer unos récords nacionales para acumular suficientes pacientes para poder hacer estas investigaciones. Y finalmente, los radiólogos, cirujanos, enfermeras, todos que trabajan en el hospital, deben de crear un ambiente de respeto para pacientes transgéneros. Ya sabemos que hay disparidades en el cuidado de estos pacientes y tenemos que trabajar para hacerle eso mejor para que ellos puedan sentirse como que pueden venir a hacer los estudios y detectar la cáncer. Así que le agradezco muchísimo por la invitación. Voy a parar aquí. Creo que el tiempo está bueno para la discusión. Doctora, muchísimas gracias por la presentación, realmente muy, muy completa. Es muy impresionante los casos, porque nosotros todos tenemos algún caso aislado, pero verlos todos juntos y en la experiencia suya en una sola clase es impresionante. ¿Hay algo que reto? Le voy a hacer una sola pregunta antes de pasarle la palabra al doctor Nagelberg y vamos a dejar todas las preguntas que tengan para hacer junto con el panel. Una cosa que nos llama la atención es por qué no recomiendan en ninguna instancia la ecografía, el ultrasonido. Porque las recomendaciones son basadas en la guía del ACR y ah, hay mucho debate acerca de eso porque cuando se hace el eco, la sono, se encuentran muchísimas masas que necesitan biopsia o que necesitan follow-up, a verlas en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Así que cada vez que se hace una sonografía completa de la mama, a 25% de los pacientes van a necesitar una biopsia. Así que como se llama el PPV3, los resultados del medical audit, de los estudios de los resultados, no es,
es como muy costoso hacer eso. Y como la guía es basada en los pacientes cisgéneros, se extrapola hasta los pacientes transgéneros. Bien, después seguimos con todas las preguntas cuando estemos en el panel. Le damos la palabra al doctor Nagelberg, que es endocrinólogo y nos va a dar un poco su visión desde la endocrinología y desde su experiencia en Buenos Aires. Adelante, doc. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a ver si puedo abrir. Ya lo vemos, Doc. Lo único que falta es que comparta, que Sí, ponga en modo de ahí presentación. está. Ahí está ¿Lo ven? perfecto. Sí, sí, ¿Sí? bárbaro. Bueno, muchas gracias entonces. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ser muy breves. Este es un nuevo capítulo en la práctica de la medicina. Y esto es así, si ustedes ven y colocan la palabra transgénero en un buscador que utilizamos habitualmente, hay más de 10.800 citas y si ustedes lo ven, han crecido exponencialmente en los últimos años los trabajos acerca de la temática transgénero. Pero ¿de qué estamos hablando? Un poco repasando lo que dijo la doctora, cuando hablamos de sexo, hablamos exclusivamente de aspectos biológicos de la masculinidad o la feminidad. Hablamos de intersexo cuando estamos refiriéndonos a casos de genitales ambiguos de cualquier etiología. Y hablamos de género, esto es más complicado para nosotros los médicos, porque es una definición que viene desde las ciencias sociales, que resulta de una construcción cultural, política, psicológica y antropológica que clasifica subjetiva y socialmente a las personas. Harry Benjamin, que fue pionero en la temática transgénero, simplemente lo diferencia de la siguiente manera. Sexo es lo que se ve, género es lo que se siente. La identidad de género, entonces, es la sensación o percepción que tiene cada uno de nosotros como hombre, mujer u otro, mientras que el rol de género es todo aquello que expresa esta sensación como hombre, mujer u otro. Esto es diferente a la orientación, tendencia o inclinación sexual. Aquí nos referimos al objeto de deseo erótico o amoroso de una persona. Entonces, diferenciamos la identidad sexual, que es la relación con uno mismo, de la orientación sexual, que es la relación con el otro. Entonces, en la persona transgénero lo que ocurre es que no hay concordancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. Esta disconformidad con el fenotipo sexual va a hacer que muchos de nosotros, como profesionales de la salud, recibamos consultas de personas que buscan tratamiento que les permita lograr que su cuerpo se corresponda con el del género autopercibido. Esta encuesta ya la mostró la doctora. Lo que yo quería agregar aquí es que todos los estratos culturales y sociales están involucrados. Nosotros en la consulta, sea en el hospital como en la consulta privada, tenemos pacientes, personas que nos consultan, que son médicos, abogados, ingenieros, empresarios, y gente que también tiene mucha dificultad económica y de inserción social. Desde 2005, en el Hospital Durán, hemos conformado el grupo de atención de personas transgénero y en ese momento debimos trabajar estableciendo algunas estrategias para la atención y tratamiento de estas personas. Básicamente, debimos buscar asesoramiento legal porque no había ninguna cobertura legal para nosotros. Elaboramos normas de trabajo y atención del equipo médico y establecimos que las personas trans serían atendidas en la misma sala de espera, en el mismo horario, en el mismo lugar de trabajo que las personas cis. Decidimos prontamente que era conveniente nombrar y anotar a los consultantes en sus historias clínicas por el nombre elegido y también debimos instruir al personal administrativo y médico de todos los lugares donde iban a consultar estas personas derivadas por nosotros en el hospital acerca del manejo de los consultantes. Y también tuvimos que trabajar en la confección de un consentimiento informado.
Para el año 2000, cuando empezamos a trabajar y empezamos a buscar bibliografía, existían los llamados criterios de elegibilidad. De esta manera, las personas, estaba establecido que debían pasar por un test de vida real en el género autopercibido, por lo menos por 2 años, después debían recibir un tratamiento hormonal cruzado completo por otros 2 años, y luego debían ser sometidos a una cirugía de reasignación, no reafirmación como se llama en la actualidad. En 2012 se sanciona en Argentina la ley de identidad de género, que básicamente desjudicializa la identidad. Para ese momento, todas las personas debían hacer un juicio al Estado y dependían de la decisión y de los peritajes que indicaba realizar un juez acerca de la propia identidad de cada persona. Despatologiza, esto quiere decir que se consideran todas las identidades como normales y toma como válida la autopercepción de cada persona, es decir, su palabra respecto de su propia identidad de género, sin necesitar ningún tipo de autorización o peritaje, sea psicológico, psiquiátrico, legal, etc. Y obviamente les da acceso entonces a todos los tratamientos hormonales de reafirmación y también a las cirugías. Es decir que nosotros empezamos básicamente a trabajar 7 años antes de la ley de identidad de género y en la actualidad atendemos la diversidad de género en todas las edades. Del grupo original, conformado por un especialista en salud mental, endocrinólogo, urólogo, cirujano, se ha convertido en la actualidad en un grupo multi e interdisciplinario y estamos prontos, si tenemos suerte, a ser reconocidos como un servicio de salud transgénero, porque los trámites y las conversaciones con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires vienen muy bien y están avanzados. Ahora bien, hablamos de los criterios de elegibilidad, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que viene a buscar nuestro consultante? Revisamos más de 500 historias clínicas de personas trans que consultaron entre marzo de 2006 a julio de 2007, y lo que vimos es que no todo el mundo buscaba una cirugía de reafirmación en transgénero mujer. Hay personas que no quieren saber nada de ninguna intervención, no lo necesitan. Hay personas en duda. Muy similares los números en cuanto a lo que es la cirugía de reafirmación en trans varón. En trans mujer, un poco más de la mitad buscan mastoplastía de incremento, otro porcentaje se considera satisfecha con lo obtenido por el tratamiento hormonal. La mayoría, la gran mayoría, sí buscan masculinización de tórax, como lo llamamos nosotros, a la cirugía mamaria en varones transgénero. La mayoría también de los varones transgénero buscan llegar a obtener la amenorrea. Entonces, la realidad, al contrario de lo que marcaban los criterios de elegibilidad con un esquema rígido, consecutivo y obligatorio para todas las personas transgénero, es que algunas personas sí buscan feminización o masculinización máxima, pero otras personas no, solamente buscan minimizar los caracteres sexuales secundarios. Existen personas también que hoy en día suspenden y piden suspender el tratamiento a lograr sus objetivos. Por ejemplo, hay varones transgénero que con el tratamiento hormonal con testosterona masculinizan la voz, logran una cierta cantidad de vello corporal y ya están conformes con eso y no necesitan seguir con el tratamiento hormonal. Y también vamos a encontrar personas que van modificando sus objetivos a lo largo del tratamiento. Esto quiere decir que hay mucho más por fuera del binario varón-mujer, del binario varón trans, mujer trans, y por eso también hablamos de géneros no binarios. Por tal motivo, nosotros como médicos tenemos que estar dispuestos a ofrecer un menú de opciones ampliado e investigar en cada persona si le interesa o no la cirugía genital, el desarrollo de las mamas o la masculinización de tórax, modificaciones a nivel del rostro, criopreservar o vitrificar gametas, modificar el vello corporal, feminizar o masculinizar la voz, la piel. Hay personas que quieren mantener líbido y erección, otras que quieren suprimirlas completamente. La mayoría de los varones trans vimos que desean no menstruar. La gente también está preocupada por la distribución de cabello. Parece que vos no te das cuenta que yo soy médica, son términos que usamos todo el tiempo. Hay un micrófono abierto. Y también existen pacientes, y me ha tocado en un caso, que buscan la posibilidad de amamantar
y se plantea como hipótesis en algún momento el trasplante de útero. En fin, para ir cerrando, lo que nos interesa a nosotros en este caso son los objetivos de cada consultante, lo cual requiere un amplio grado de flexibilidad del equipo de salud. Estos tratamientos de reafirmación de género deben ser planteados entonces en forma individual en base a los objetivos de cada persona. Creemos que es muy importante el trabajo multidisciplinario, realizar una adecuada evaluación previa de nuestro consultante, saber qué está buscando, cuáles son sus objetivos. En el caso del tratamiento hormonal, plantear claramente qué es lo que puede esperar y qué es lo que no se puede obtener del tratamiento hormonal. En el caso de realizarlo, procurar valores hormonales fisiológicos dentro del género autopercibido y hacer un adecuado seguimiento y control evolutivo para reducir el riesgo de complicaciones. Entonces, es importante entender y saber qué es lo que piensa y siente nuestro consultante, saber que buscan comprensión y apoyo por parte del equipo de salud, y es nuestra función medicalizar, es decir, lograr que las personas accedan a la consulta con el equipo médico para realizar sus tratamientos y su seguimiento adecuado, en lugar de patologizar. Les agradezco mucho el tiempo que me dieron para mi charla. Muy amables. Muy completo, doctor Nagelberg. No, en mi desconocimiento no sabía que existía un servicio y un área tan organizada en un hospital público de la Argentina. Realmente estas actividades sirven para que pongamos en conocimiento de todos nosotros lo que estamos atravesando, y es muy increíble además que esto haya sido previo a la instalación de la ley de género y todo eso, así que realmente impactada por esto. Y las estadísticas y los números, cosa que en Argentina nos faltan de manera muy frecuente. Le preguntaría al panel en general, y podemos abrir los micrófonos para que vayamos comenzando con las preguntas. Yo voy a orientar preguntas a los distintos invitados, y después todo el mundo puede preguntar y opinar. Abran los micrófonos y estamos disponibles, porque es una temática del que todos desconocemos muchos de los términos y los eventos. A los cirujanos, han aumentado las consultas respecto a la cirugía de reafirmación. Uno tiene la impresión, y creo que un poco se condice con lo que el doctor Nagelberg acaba de mostrar, es que hay mucha reafirmación hormonal y no tanta reafirmación, o no se conoce tanto la cirugía de reafirmación. Los cirujanos reciben consultas desde ese lugar, esto ha aumentado en el tiempo, y dónde se desarrollan estas cirugías, en el ámbito público, en el ámbito privado, y si hay cobertura social para la cirugía de reafirmación de género en Argentina. Hola, buen día. No sé si ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a este panel, este taller que es tan importante, sobre todo por el desconocimiento. Agradecer a la doctora Aide Ojeda, realmente muy clara, y también felicitar al doctor Alberto Nagelberg, porque son referentes a nivel nacional y siempre los tenemos en cuenta. Bueno, contestando la pregunta, coincido un poco con la descripción del doctor Nagelberg, en el cual no todos los pacientes, o las personas trans, mejor dicho, requieren de una cirugía. En general, yo formo parte de un equipo en el cual hay cirujanos plásticos que forman parte de la parte quirúrgica, y en general los que más desean cirugía son las personas trans masculinas. Nosotros le hemos definido como toracoplastias masculinizantes, y hoy el acceso es tanto en la parte pública como en el medio privado. La realidad es que nosotros desarrollamos nuestra parte pública en hospitales municipales y provinciales, y la realidad es que el post-pandemia nos ha complicado la realización al acceso de las cirugías de este tipo. Y con respecto al medio privado, la realidad es que por la ley que fue sancionada y que está reglamentada, todas las obras sociales y medicinas prepagas tienen la obligación de brindar esa prestación.
Después veremos si todas pueden llegar a su fin, y sobre todo algo que sigue sucediendo al día de hoy es que hay muchas medicinas prepagas que siguen pidiendo, por ejemplo, a las personas trans que tengan un test psicológico, si le puedo llamar de esta forma, como para reasegurar y poder brindar esa cirugía que, vuelvo a insistir, que ya tiene totalmente el aval de la ley. ¿No existen casos, doctor, donde haya arrepentimiento y por eso quieran ese test psicológico? ¿No existe la posibilidad de que alguien se haga una cirugía y luego diga, no era lo que quería? ¿Se dé cuenta que no era lo que quería? Pregunto dentro de mi ignorancia, ¿no? En general, nosotros intentamos ser bastante cautos, y no es que a la primer consulta que desean la cirugía, al otro día ya están siendo operados. Es un camino que se va transitando junto con la persona, y en realidad hemos tenido 1 o 2 arrepentimientos después de una toracoplastia masculinizante, pero fue al comienzo del trabajo de la ley, en el cual era como que debía ser brindado inmediatamente lo que la persona deseaba. En general, después de esos casos, es como que fuimos aprendiendo y que todo tenía un tiempo. Por suerte, hoy día prácticamente no tenemos arrepentimientos. Vuelvo a insistir, por este camino, esta conversación, esta forma de tratar, en general, algo muy importante. Nosotros, como dijo el doctor Alberto Nagelberg, los atendemos en la misma sala de espera, están todos en el mismo ámbito, y por ejemplo yo que hago patología mamaria, específicamente en el hospital, al comienzo querían como separarlos, y la idea es que están todos en el mismo ámbito. Hemos decidido al principio llamar por el apellido, y después cuando ingresan al consultorio, ahí obviamente les preguntamos con qué nombre desean ser nombrados. Esto me lleva a... Le voy a hacer una pregunta más al doctor Richard, que la cirugía, la top surgery, la cirugía de masculinización del tórax, ¿es una mastectomía común? ¿Es una mastectomía especial? ¿Queda tejido glandular? ¿Qué concepto nos puede aclarar? Sobre todo porque nosotros como radiólogos después tenemos que hacer el seguimiento de esos pacientes trans, y a veces nos falta información al respecto. Sí, sin duda. En general, la elección de la técnica quirúrgica va a depender mucho del tamaño de la mama. Hay diferentes formas de abordajes dependiendo de ello. En general es una mastectomía, como su técnica quirúrgica dice, en la cual se reseca prácticamente el 95% del tejido glandular de la mama. Va a depender también de ese desarrollo mamario que tiene. La técnica que más utilizamos hoy día, junto con el doctor Obay, que es el cirujano plástico que forma parte del equipo nuestro, es hacer una mastectomía en el cual resecamos el complejo areola-pezón, hacemos injerto libre del mismo, porque es el que mejor resultado nos ha dado y es el que a su vez nos permite resecar prácticamente la mayor parte de tejido. Digamos que en los papeles es una mastectomía subcutánea. Perfecto. Esto me lleva a hacer una pregunta, doctora Santoestefano. ¿Cuál ha sido el abordaje desde un servicio de imágenes que se llamaba Imágenes de la Mujer, de los pacientes trans, y cuál ha sido el approach que has implementado o que has trabajado en el servicio? Bueno, hace ya un par de años que empezamos con algunos cambios en el servicio que se llamaba, como dijiste, Departamento de la Mujer. Le cambiamos el nombre a Departamento de Imágenes Mamarias y Ginecológicas. También hicimos cambio del esquema de decoración, que era rosa, y lo pasamos a un color más verdecito, acuamarina. El tema de los baños también, tenemos que no están más separados en hombre y mujer. Y lo que hemos hecho, que me parece también muy importante, fue la capacitación del personal, tanto de secretarios, de licenciados y médicos. La gente de la Federación Argentina LGBT nos dio una capacitación como para saber abordarlos. Que bueno, el feedback que tuvimos fue bastante bueno.
su mayoría son hombres transgénero que vienen al servicio, y nos han dicho que han notado este cambio, se sienten más cómodos, y una cosa que quiero destacar, que siempre es fuera de todos estos cambios que hicimos del servicio, es con la capacitación, el haberles preguntado con qué pronombres quieren ser, digamos, tratados, qué pronombres prefieren usar, que eso, aparte de darnos información a nosotros, creo que es importante para ellos, porque eso les da, a ellos, digamos, les hace saber que están ante una persona que los respeta, y, digamos, como que no solo nos da información a nosotros esa pregunta, de con qué pronombre quieren ser tratados, sino que también creo que les brinda más información a ellos, de que están en un servicio que los respeta y que los valida y digamos que les tiene en cuenta su identidad. Doctora Eugenia Bazán, a mí me encantó la diapositiva que mostró el doctor Nagelberg recién, donde muestra el menú, que hay muchas cosas. Supongo que desde la sexología hay mucho por contemplar, porque a uno entiende, yo hablo en primera persona, no puedo generalizar, uno entiende la elección del deseo sexual, la elección de la persona a la cual uno va a mirar con deseo sexual, pero todo esto nos complica el panorama, porque vemos parejas transgénero, parejas transgénero, varón con mujer. ¿Qué es lo que nos puede aportar desde su mirada a nosotros que somos radiólogos y estamos aprendiendo a conocer estos pacientes? Bueno, primero que todo agradezco la invitación, excelente las presentaciones de los colegas, y la cantidad de gente que está acá interesada en esta temática está buenísimo. Yo les cuento, yo soy ginecóloga y me dedico actualmente a la sexología, y estoy como coordinadora de 2 equipos donde hacemos salud sexual, digamos, en la atención de la sexualidad en todas las personas a lo largo de la vida. La sexología tiene esto para sumar, además de la mirada despatologizadora, como decía el doctor Nagelberg, sino también pensar en la calidad de vida, pensar en el bienestar, pensar en el placer, ¿no? En esto que hablamos del porcentaje de arrepentimiento o de transición. Es importante el proceso de trabajo de la identidad, del placer, de la erotización. Muchas veces no se arrepienten de su identidad, se arrepienten de tomar decisiones que fueron muy bruscas o sin toda la información. ¿Qué va a pasar con esas mamas, con la sensibilidad, con el funcionamiento, con el deseo? Se trabaja la autoestima, se trabaja, hay mucha disfunción sexual en las personas, como todas las personas, por supuesto, pero bueno, un poco el rol de la sexología es poder contener, poder acompañar, empatizar, digamos que sea un proceso de consentimiento informado, sumar al trabajo de los otros colegas. Muchas veces esto del arrepentimiento no es necesariamente por la calidad de la cicatriz de la mama, sino un poco por su autoestima, por las expectativas, por cómo se relaciona con otras personas. La clave está en reconocer que todas las personas son personas sujetos de derecho, que llamemos a las personas primero por su apellido, después preguntarles cómo se llaman, preguntar sobre sus actividades afectivas, sexuales, vinculares, un poco abrir el panorama. Es necesario romper las estructuras. Nosotros venimos de una formación médica muy centrada en la biología, en una sexualidad reproductiva, y un poco es entender que el placer es importante para el bienestar, para la calidad de vida. Justo mañana es el Día Mundial de la Salud Sexual, y este año el lema es Hablemos de Placer. Esto lo propone la Asociación Mundial de la Salud Sexual. Entonces el placer es parte de la calidad de vida, y en todo lo que es salud trans también tiene que estar incluido el placer. Excelente la mirada diferente, ¿no? De toda la multidisciplina que tenemos acá. Romy, ¿qué querías agregar? Habíamos quedado en empezar con algunas preguntas del chat, ya que me parecía atinado. Una de las preguntas es si se espera alguna edad determinada para hacer las cirugías de reafirmación, tanto para la sexóloga, para los cirujanos, para el doctor Nagelberg también, si hay una edad determinada, preguntaban. Dejamos que arranque la sexóloga.
No hay ninguna edad determinada, por supuesto, esto de acompañar a la decisión de cada persona. Por supuesto que va a depender si esa persona tiene en su plan de reafirmación corporal la hormonización o no. Digamos, no necesariamente se necesita hormonizar para hacer una cirugía, pero si esa persona quiere hormonizar, quizás es conveniente acompañar primero el proceso de cambios, de atrofia de la glándula mamaria o de los cambios mamarios antes de tomar la decisión con el equipo de cirugía. No hay una determinada edad, no sé qué dicen mis colegas. Nosotros tenemos en cuenta más que nada que la actividad quirúrgica es irreversible, por lo tanto, en general tomamos en cuenta la edad, la mayoría de edad legal como para avalar la cirugía. En general, por debajo de los 16 años, si bien puede haber algún caso excepcional, charlado específicamente, por ejemplo, para una masculinización de tórax a los 15, en general se espera la edad legal de mayoría de la edad para un tratamiento que es irreversible en una persona que va a hacer un acto quirúrgico. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora y el doctor. En general nosotros a partir de los 16 años es cuando, si están de acuerdo, hacemos las toracoplastias masculinizantes. Siempre aclaramos esto, o en este camino, yo les digo que estéticamente la cirugía es irreversible y funcionalmente, porque esa mama... si el día de mañana desea, por ejemplo, tener un embarazo y llegar a amamantar, ya la glándula mamaria no va a estar. Sí se puede rehacer una mama con un implante, por eso en general esperamos después de los 16 años. Bien, y sumado un poco a la edad, que esto por ahí el doctor Nagelberg nos puede decir mejor, ¿a qué edad empiezan los tratamientos hormonales? Que es una de las preguntas del chat. Siempre preguntan si se frena el empuje puberal en las infancias trans, que de hecho ahora justo está muy visible el tema, entonces creo que hay mucho más conciencia, ¿no? Seguro. En general, la indicación de frenar el desarrollo puberal con análogos del HRH arranca en estadios de Tanner 2, lo cual permite al equipo de infanto juvenil seguir trabajando con el adolescente transgénero en su, digamos, ámbito general, como para que vaya definiendo qué es lo que va a hacer, y en general hacia de vuelta a los 15, 16 años, si persiste y es consistente la identificación con el género que autopercibe, empieza el tratamiento según corresponda con esteroides. Perfecto, y ahora un poco para las imagenólogas, que se generó bastante debate. Primero, un poco más hablar del tema de ecografía, que todos están, ¿cómo no le vamos a pedir una ecografía en una mama densa? Un poco andar ese tema, porque el tema de las biopsias que por ahí innecesarias que se realizan, y bueno, también mucha duda acerca del BI-RADS, cómo manejarnos con el BI-RADS y si ponemos el mismo BI-RADS que usamos normalmente. Sí, la más fácil es lo de BI-RADS. El BI-RADS es lo mismo cisgénero o transgénero, así que no hay variación acerca de eso. Lo del eco está un poquito más difícil porque en la sociedad del Colegio Americano de Radiólogos tienen muchas discusiones acerca de eso. Como se está usando el tomosíntesis para mamografía, hay muy pocos cánceres que no se ven en mamografía, que se encuentran solamente por el eco. Así que la discusión es el riesgo de hacer el eco, de tener que hacer tantas biopsias para encontrar menos de un cáncer por 1000 exámenes que se hacen. Así que en las guías que hizo ACR tienen discusión y decidieron que el eco sería sensible pero no recomendado, con un asterisco que hay debate acerca de eso.
con... Doctora, ¿y ustedes en el caso de las mamas heterogéneamente densas o extremadamente densas, dejan por lo menos la recomendación si no fuese una tomosíntesis, que por ahí en Argentina no siempre tenemos esa posibilidad, ¿no?, de tener tomosíntesis para todos? Ujú. Exactamente, así que la recomendación es primero hacer la mamografía y después secundaria puede considerar hacer el eco. Pero la resonancia magnética es más sensible, encuentra más cáncer, si hay una oportunidad, se prefiere hacer la resonancia magnética, especialmente con pacientes de alto riesgo. Así que hay mucho debate, mucha discusión, muchas peleas acerca del uso del eco. Lo que Daría- yo considero, digamos, como adaptado a Argentina es como el resto del screening que hacemos para también las mujeres cisgénero. No todas tienen mamografía con tomosíntesis, y en el caso de mamas heterogéneamente densas, que digamos en su mayoría las mujeres transgénero que se nos ha presentado son con mamas heterogéneamente densas, que no les hemos hecho tomosíntesis porque aquí no todas las obras sociales la cubren, ni hablar las resonancias, que es más difícil todavía. En ese caso dejamos la recomendación de eco como en las mujeres cisgénero que tienen mamas heterogéneamente densas. Sí. No está avalado, pero es más o menos el manejo que tenemos. Ajá, Sí, el tema que acá, perdón, acá en la Argentina, el uso de la ecografía está súper expandido, como que ya para mi gusto demasiado, porque la ecografía empieza, no sé, antes, cuando empiezan a menstruar ya le empiezan a pedir ecografía a las chicas, ujú, y bueno, el primer control siempre es con una ecografía, y es más, hay pacientes que tienen su mamografía anual, con ecografía en general si tienen mama densa, y después además le piden una ecografía a los 6 meses, que yo muchas veces le llamo que es la ecografía de placebo, para que se queden, no, porque así me quedo tranquila, que obviamente en ámbitos con cobertura, ¿no? No en los hospitales públicos que no, que se cuidan más los recursos, pero como nosotros no tenemos programa de screening organizado a nivel nacional, nuestro screening es más oportunista, que lo manda el médico ginecólogo mastólogo, y ujú. bueno, y como que la orden es mamografía, ecografía, o si son pacientes menores, ecografía. Entonces como que nos dicen acá, no está indicada la ecografía, y estamos todos agarrándonos de los pelos, Ujú. que como no le Sí. vamos a hacer ecografía, ¿no? Nosotros en general, antes de cuando está en la etapa previa a la cirugía, en general, para descartar patología, va a depender de la edad que pidamos una ecografía, senografía o mamografía o una resonancia. En general, nos basamos en eso. Dependerá de la edad, qué estudio pedimos para descartar patología, para no llevarnos ninguna sorpresa luego en la anatomía patológica. Ujú. Y en su mayoría, ay, perdón. Solamente quería añadir que se van a encontrar más cáncer con la resonancia magnética y Sí, con la mamografía con ¿cómo se dice? Con Enhancement. contraste. con Con contraste. contraste. Con contraste. La mamografía con contraste. Así que por eso se ha cambiado y ha incluido el ACR, Abbreviated MRI, la La abreviada. resonancia magnética abrevia. Sí. ¿Y están Um, haciendo con contraste ustedes? ¿Mamografía con contraste? Bueno, lo que pasó es que instalamos el detector para hacer eso, pero nacionalmente estamos bien cortos de contraste, así que ah, es- no nos han dejado, el hospital no nos deja empezar los estudios porque lo necesitan para Sí, para esto. las otras, sí, los otros estudios. Ah, bien. Ujú. Acá en el chat hay una pregunta más. También hay mucho interés del
muchos queriendo ampliar los conocimientos, queriéndose acercar al servicio del Durán, así que después estaría bueno que puedan decir cómo contactarse con los servicios. También en el Posadas están avisando que funciona, así que me parece que es un tema muy interesante todo. Acá una pregunta que surge es si una paciente transgénero inyectada con solución de aceite de avión, que bueno, generalmente... una colega comenta que le tocó, si es recomendable hacer la mamografía para detectar el cáncer o como no, si recomiendan en directo la resonancia en esos casos, como pasa con otro tipo de pacientes. En ese caso hay que ver si es una mujer trans que ya tiene más de 5 años de tratamiento con estrógenos. Sería como en una mujer cisgénero que no está recomendada la mamografía ni la ecografía porque no sirve, no aporta ninguna información. Habría que hacerle la resonancia magnética contrastada si es que tiene más de 5 años de tratamiento con estrógenos. Sí, estoy de acuerdo con eso, sí. Sí, creo que en el chat preguntan si en vez de mamografía contrastada la resonancia, como que ponen en... Difícil la pregunta, porque ¿qué es mejor si la mamografía contrastada o la resonancia con gadolinio? Ojalá lo supiéramos, ojalá tuviéramos un trabajo multidisciplinario con 5.000 pacientes que nos dé la información. Probablemente la mamografía con contraste vaya a ocupar un lugar en el riesgo intermedio y en las pacientes que no, digamos, que tienen mama densa y que uno pueda, pero bueno, tendremos que esperar el resultado del CEMIST que recién empieza y en 2 o 3 años tendremos la respuesta. Es un método que me da la impresión de que va a aportar mucho a este grupo, a las pacientes con mama densa y de riesgo intermedio, pero todavía no podemos afirmarlo, me parece. No sé qué opina la doctora. Sí, exactamente. Para los grupos intermedios es bien rápido para hacer el estudio, 8 minutos solamente, y el riesgo es muy poco. Todavía está discutiendo si el contraste que se da de gadolinium va a hacer daño en el cerebro y todo, así que es una opción que se va a usar mucho. Y aquí en los Estados Unidos muchos centros están añadiendo la mamografía con contraste. Bueno, me parece que en honor al horario vamos a ir cerrando. Les propongo a los panelistas si quieren hacer un comentario final para ir cerrando, el que quiera. Y sobre todo yo ya me voy despidiendo antes de abrir las preguntas. Les quiero agradecer a los panelistas que un sábado a la mañana se conectaron y a los 200 y 220 conectados, que también es un récord para nuestro taller, lo cual demuestra que el tema genera mucho interés en el mundo de los imagenólogos de la mama. Así que bueno, muchas gracias a todos y les paso la palabra a los panelistas. Doctora Aide, ¿quiere decir algo? Sí, lo que quería decir era que estoy muy impresionante con Argentina y las leyes. Estuve leyendo en las últimas semanas las leyes que han hecho para proteger a pacientes transgéneros y el LGBTQ también. Es bien triste acá en los Estados Unidos que lo que están haciendo es leyes para oprimir a la identificación de las personas individualmente. Y me parece que Argentina ha estado muy amable y pensando en incorporar todas las personas. Así que muchas gracias por invitarme. Me gustó mucho oír todo lo que están haciendo ahí en Argentina. Gracias, muchas doctora, gracias. Doctor. No, nada más contarles que no es la primera vez que participo, por suerte, en actividades de otras especialidades. Hace 2 semanas di una charla para bioquímicos, hemos dado charlas con clínicos, con diabetólogos, con todas las especialidades que se les ocurran, cardiólogos, porque esto es un tema real. La persona transgénero existe,
la persona transgénero fue ignorada y no atendida durante décadas, y hoy en día hay que ajustar ese tema y tenemos mucho que aprender y que resolver de aquí en adelante. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Doctor Richard. Nada más que agradecer la invitación y felicitar a la organización de empezar a tratar este tema, porque la forma de que empecemos a conocer todo lo que le ha pasado a las personas trans es difundiéndolo y juntándonos y charlando de nuestras experiencias. Así que felicitaciones y saludos a todos. Doctora Bazán Quiroga. Bueno, sugerirles que tenemos la guía del Ministerio de Salud de Atención Trans en Salud Transgénero del 2020 actualizada. Es una guía que tiene mucha información, que contextualiza cuál es la situación social y de salud en Argentina, así que se las recomiendo para leer, para quienes piden más información, es algo simple. Recordarles que estoy en Córdoba Capital, cualquier cosa me pueden encontrar en el hospital privado, o quedo disponible para cualquier consulta o inquietud. Animarlos a que sigan trabajando, me parece que con respeto y empatía nadie va a cometer ninguna iatrogenia, simplemente escuchar a las personas, acompañarlas, y bueno, y felicitaciones por el espacio y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Doctora Fabiana. Bueno, no tengo mucho más para decir, ya han dicho prácticamente todo. Muchísimas gracias por la invitación. También considero que estos espacios sirven para que nosotros nos interesemos más y como tratemos de hacer trabajos como para tener más información, porque la mayoría de las respuestas a las preguntas no hay datos disponibles, así que sería bueno que esto nos ayude a trabajar un poco más en estos pacientes y poder tener respuestas con resultados, digamos, de estudios que nos avalen el accionar, ¿no? Gracias, Fabiana, gracias a todos. Bueno, reitero los agradecimientos de Lucrecia. Y bueno, damos por terminadas estas jornadas tan lindas que hemos armado, interesantes, siempre con mucha gente en el panel y mucha gente en el auditorio. Así que bueno, feliz de haber escuchado todo esto, mucho aprendizaje y no sé, Paola, si querés decir unas palabras y dar el cierre. No, está silenciada, Pau. No, agradecer a todos los panelistas de hoy, la doctora Ojeda, le hicimos madrugar. Muy interesante todo lo que han aportado, que la verdad que la mayoría de nosotros está medio en desconocimiento de estos temas. Al servicio, por lo menos en el que yo trabajo, creo que en estos años solamente he atendido 2 pacientes trans, así que es como que no tenemos mucha información y la idea es tratar de ser más inclusivos justamente. Los invito a todos en la semana del 22, 23, 24 de septiembre, va a ser el CADI presencial, después de 3 años que no nos juntamos, así que están todos invitados. Bueno, les deseamos buen fin de semana a todos. Gracias. Adiós. Chao a todos. Muchas gracias.